Saludos, bienvenidos a Club de Prensa aquí en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este Club de Prensa, empezando también por nuestros tres invitados de hoy, ya aquí listos en los estudios de Washington, empezando por el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, Pepe López Zamorano, bienvenido. Gracias. También con nosotros la corresponsal de la Agencia Española de Noticias, EFE, Raquel Godós, bienvenida. Gracias, Dori. Y al final de la mesa, Juan Carlos Hidalgo, que es analista del prestigioso instituto de Washington, el Cato Institute. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Y vamos a hacer hoy una cosa que no solemos hacer en este programa, pero que está justificado y ustedes lo van a entender. Es que vamos a empezar con una buenísima noticia. Este fin de semana se han entregado aquí en Washington los premios Emmy, que son los premios de periodismo más importantes en televisión. Y esta casa, NTN 24, ha recibido 3 premios. Uno para el documental dirigido por Gustavo Alegret, que es el director de informativos aquí en Washington. Otro para el programa Efecto Naim, dirigido por Moisés Naim. Y también se ha llevado un Emmy, que tenemos aquí sobre la mesa, este programa, Club de Prensa, y precisamente por eso, porque queremos compartir este éxito de este programa con ustedes, lo que vamos a hacer ahora es conectar en directo con los estudios de Bogotá. Sí les voy a decir que posiblemente haya cierto retardo, porque nosotros estamos en Washington, y en los estudios de Bogotá tenemos al director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, pero teníamos que darle la enhorabuena y por eso queríamos hacer esta conexión. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas felicidades por ese premio Emmy. Así es, Dori, muchísimas gracias y un gran saludo para los invitados al programa en el día de hoy, para Raquel Godós, para Pepe López Zamorano y también para Juan Carlos Hidalgo. Pues estoy muy contento y además estoy muy contento por 2 razones. La primera, porque los premios Emmy son los equivalentes a los premios en la televisión, son los equivalentes a los premios Grammy en la música, los equivalentes a los premios Oscar para el cine, los equivalentes a los premios Tony para el teatro. Eso por un lado, de manera que me siento muy honrado, y en segundo lugar estoy muy contento por la calidad y estoy muy agradecido con la calidad de los corresponsales y los invitados a este programa. Justamente el espacio que enviamos a los premios Emmy tenía 3 participantes mujeres, coincidencialmente. En este programa procuramos que siempre haya mujeres, como es apenas lógico. Una de ellas era justamente usted, Dori Toribio, otra Amanda Mars, la corresponsal del diario El País de Madrid, y la otra Paula Lugones, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Así que estoy muy contento porque todos los invitados tienen una altísima calidad, no solamente las que participaron en ese programa, no solamente Pepe López Zamorano, Juan Carlos Hidalgo y Raquel Godós, que están ahí con ustedes, sino los demás invitados a Club de Prensa. A mí me honra que ustedes tomen parte en este programa y a mí me honra que los televidentes nos sigan y nos sigan viendo con cuidado. De manera que muchísimas gracias, Dori, adelante. Juan Carlos, son 7 años de Club de Prensa y este es uno de los premios, como mencionabas, más importantes. Estuvimos haciendo especulaciones aquí con el programa si sería posible recibir este premio o no, porque es un galardón bastante difícil de recibir. ¿Qué es lo que significa, Juan Carlos, para ti, para este programa Club de Prensa, después de 7 años haber recibido un galardón tan importante en la industria del periodismo? Significa muchísimo. Club de Prensa va a cumplir 7 años el próximo 26 de septiembre. Y por este programa hemos recibido 3 de los premios más importantes del mundo. Este, que es el premio Emmy, como decía, es el premio más prestigioso en la televisión en los Estados Unidos. Pero también recibimos el premio Rey de España de Periodismo, que otorga la Agencia Española de Noticias EFE, y que es el premio más importante en lo que se llama Iberoamérica, no solamente en España, sino en América Latina, en la América en donde se habla español. Y adicionalmente hemos recibido el premio Simón Bolívar en la categoría de espacio en televisión. El Simón Bolívar es el premio más importante del periodismo colombiano, un país donde, como todo el mundo sabe, se hace un gran periodismo. De manera que para el programa es importantísimo, y personalmente para mí, pues que he tenido la fortuna de recibir varios galardones nacionales e internacionales, significa mucho, porque creo que es imposible llegar más alto en la televisión en Estados Unidos. Y repito, todo esto se les debe a los invitados al programa, al equipo de producción del programa, al equipo de NTN 24 en Washington, y por supuesto a los televidentes, porque nos siguen, nos critican cuando corresponde, nos elogian alguna vez, quizás no lo merecemos. De manera que para mí es un salto en mi carrera como periodista. Antes de dar la palabra a los invitados, Juan Carlos, para que también te trasladen sus mensajes y sus felicitaciones, voy a hacerte una pregunta que siempre se hace en estos premios. Tú comparabas estos premios Emmy con los Grammy, con los Oscar, pero en la industria del periodismo, y siempre se hace una pregunta en la alfombra roja de estos premios, y es:
¿Dónde vas a poner el galardón? ¿Lo tienes pensado? Sí lo tengo pensado en mi casa. Yo tengo en la biblioteca de mi casa en Washington, de mi apartamento, que es muy pequeño, tengo el premio Rey de España de Periodismo, que es una escultura. Tengo el premio Simón Bolívar, que es un diploma muy bonito. Tengo los otros premios. Tengo también un premio Planeta de Periodismo que me dieron aquí en Colombia, pues por mi carrera y por un libro que escribí. Tengo también un diploma del premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB, que es muy sobresaliente en el periodismo colombiano. Y tengo un diploma también que me dio el premio Álvaro Gómez Hurtado, que me dio el Consejo Municipal de Bogotá, el ayuntamiento, y un diploma del doctorado honoris causa que me dio la Universidad del Cauca en Popayán, en Colombia, algo que me honra muchísimo, pero lo pondré en, no sé, sobre una mesa en donde están mis libros, que es lo que más aprecio yo, los libros que tengo en la casa y la música. Y será un premio por el cual recordaré, repito, a todos los televidentes de este programa y a todos ustedes que han hecho este programa realmente y por lo cual estoy muy agradecido. Como hiciste, Juan Carlos, este premio lo compartimos con los espectadores, por eso lo tenemos aquí sobre la mesa y también con los invitados de este programa. Lo que voy a hacer, Juan Carlos, es darle la palabra primero a Pepe López Zamorano para que te traslade un mensaje, una felicitación o lo que quieras. Yo aquí no quiero presionar, Pepe. No, antes que nada, muchas felicidades, Juan Carlos. No sé por qué felicitarte más, si por el Emmy o por el 3-0 contra Polonia, pero definitivamente el Emmy es muy importante. Y a riesgo de parecer una reunión del gabinete de Donald Trump, donde pasamos por la mesa y todos nos hacemos elogios mutuos al equipo, déjame decirte que en serio, aunque sé que se trata de un premio para un programa individual que estuviste participando tú, estuvo Dori Toribio, Amanda Mars, Paola Lugones, yo creo que también lo sentimos como un premio colectivo, lo platicábamos con Juan Carlos, ¿no? Porque realmente todos aquí hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de despejar estas cortinas de humo que muchas veces hay en las noticias a nivel internacional, y nos honra mucho participar en ese programa. Ya son 7 años, se dice fácil, pero cada vez que participamos lo hacemos con mucho gusto, nos preparamos porque creemos que ese es un programa que le da mucho al auditorio, no porque lo hagamos nosotros, sino porque hay una necesidad de información. Cuando vemos a nivel geopolítico que se genera mucha desinformación, noticias falsas, qué bueno es que haya un espacio como este, donde periodistas profesionales, analistas, tratemos un poquito de echar alguna luz y sobre todo iniciar un diálogo con nuestro auditorio. Así que muchas felicidades y muchos años más. Bueno, Raquel Godos, en esta ronda de elogios te paso la palabra también. Bueno, muchas felicidades, Juan Carlos. Sabes que es un placer contar con este espacio y que nos des este espacio para hablar de temas que nos importan a todos, y sobre todo creo que, y lo hemos comentado muchas veces en esta mesa, muchas veces, a veces en los cortes informativos, en este programa, la gente que estaba detrás no aprende. Ellos solos no son los únicos que aprenden, sino también nosotros, compartiendo puntos de vista, y creo que es un placer participar en un formato así, con grandes profesionales, que además hemos formado también un club de amigos, ¿no? Porque compartimos muchas cosas, muchas horas, debatimos de muchos temas, también pasamos mucho estrés todos juntos. Y bueno, enhorabuena a todos, al público, a ti, a los compañeros. Yo me conformo con que me toque el polvo que se va a quedar por encima. Juan Carlos Hidalgo. No, Juan Carlos, para mí ha sido un gran honor estos años en que he estado invitado a este programa. Un gran gusto hacer este programa también. Cada vez que recibo una invitación, sé que el otro día la voy a pasar bien en la mañana. No solo las discusiones que se dan en esta mesa, sino también las que se dan en el cafetín, porque como bien menciona Raquel, esto se ha vuelto también un club de amigos, y eso es gran parte el tino que vos has tenido para escoger a los invitados en esta mesa, porque tenemos una química que ha hecho de este programa algo tan rico, al punto que hasta tenemos un grupo de WhatsApp para comentar el Mundial. ¿Se cuenta? Pero bueno, no solo los que participamos en este programa como invitados, sino también el equipo que está detrás de este programa. Por supuesto vos como director, pero también Alison Boslo como la productora, y los muchachos que están detrás de las cámaras, el equipo técnico que hacen que este programa no se puede quedar. Nuestra amiga, ¿cómo se llama? Toya, la maquillista, que hace que este programa sea el éxito que es. Así que muchísimas felicidades. Juan Carlos Iragorri, no sé si quieres mandar un mensaje también a nuestros invitados hoy. Sí, por supuesto. La verdad es que el programa que ganó este Emmy, en el que participaban Dori Toribio, Amanda Mars y Pablo Lugones, fue muy bueno, pero debo decir que habría podido enviar yo cualquier programa y habría tenido
éxito muy posiblemente en estos galardones. Fíjense lo curioso, fue una coincidencia que hubiera 3 mujeres y una feliz coincidencia, porque a mí, y ustedes lo saben todos, siempre estoy preocupado porque haya al menos una mujer en el estudio. Yo propuse este programa de NTN 24 porque había trabajado como corresponsal en Madrid y había trabajado en algunas tertulias periodísticas y me gustó mucho el formato. Y la idea del programa, como los televidentes saben, es explicarle a la gente de una manera sencilla, sin ningún tipo de arrogancia, lo que pasa en el mundo. Eso no es fácil, pero por supuesto, teniendo una ciudad como Washington, a donde los medios de comunicación mandan a sus mejores periodistas, pues eso facilita en cierto modo la tarea. Hay que decirle a la gente que nos ve que todas las tardes y las mañanas, a veces yo envío 5 o 6 temas que son los que ponemos aquí, nuestros invitados se los leen muy juiciosamente, al día siguiente llegan a una sala, algún día enviaré un video sobre cómo es eso, en donde la gente se sienta a conversar, a reírse, a indignarse muchas veces, porque las noticias, pues por desgracia, con gran frecuencia son malas, y posteriormente vamos al estudio. De manera que estoy muy agradecido con todos, muy agradecido con los invitados hoy al programa, e insisto, la idea es satisfacer a los televidentes. Hay una señora centroamericana que nos sigue mucho, que se llama Sori Ríos Piedra, y alguna vez lo dije, nos envió una frase que yo quisiera ponerla de eslogan en el programa, pero me suena un poco pretenciosa, no dicha por ella, pero dicha por mí, y la frase es: Club de Prensa, el programa en el que los que no sabemos nada entendemos todo. Bueno, esa es la idea, y resulta que nosotros los periodistas, como bien dice Raquel, tenemos que aprender mucho, todos los días leer mucho para tratar de explicarles de la forma más sencilla a los televidentes y a los que nos oyen también, porque eso pasa, lo que ocurre en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y a los televidentes. Ahí tienen ustedes un premio Emmy. Juan Carlos, muchas gracias, felicidades de nuevo. Vamos a estar guardándote aquí el premio Emmy hasta que regreses. Seguramente nos vamos a tomar alguna foto mientras tanto, pero aquí va a estar. El premio lo recogió la productora del programa, Alison Boslo, durante este fin de semana en la ceremonia. Y aquí lo tenemos para cuando regreses. Un abrazo grande, maestro. Gracias a todos. Y voy a sumar yo también unas palabras, porque en estos tiempos en los que el periodismo está en crisis, y ustedes lo saben, no siempre los periodistas tenemos credibilidad, la profesión está en crisis, y es un placer formar parte de este programa, porque aquí podemos entrar en profundidad en los asuntos, en asuntos en los que a veces comentamos, puede ser que a veces cometamos errores, y ustedes lo saben, porque muchos de los televidentes muchas veces también nos critican, no solo nos aplauden, pero precisamente por eso la labor que hace Club de Prensa es importante en estos tiempos en los que la profesión no siempre tiene la credibilidad que debería. Podemos entrar en los asuntos, explicarlos bien, y eso es lo que vamos a hacer en el Club de Prensa de hoy, pero primero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida aquí a Club de Prensa. Y aquí regresamos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Turquía, porque las elecciones que tuvieron lugar este fin de semana están ocupando los grandes titulares de la información internacional estas últimas horas. Y es por una razón. Es porque el presidente Tayyip Erdogan ha ganado la reelección y ahora tendrá todavía más poder por los próximos 5 años. Ganó la reelección con más de un 50% de los votos, que es una victoria muy amplia y además no es necesaria una segunda vuelta. Además, él anunció su victoria antes incluso de que se conocieran los resultados oficiales, lo que generó que la oposición haya denunciado irregularidades. Pero lo cierto es que Erdogan está consolidando su poder, tiene todavía más poder ahora, allí lleva desde 2002, y lo que ha pasado es que, además de tener, tras esta convocatoria electoral, una clara mayoría parlamentaria, también asume las funciones del primer ministro, que es un cargo que desaparece a partir de ahora en el país. Con lo cual, Erdogan se convierte en el segundo hombre más poderoso de la historia del país. Y empiezo preguntándole a Juan Carlos Hidalgo, que básicamente es lo que pretendía: reunificar y acaparar todo el poder ejecutivo de Turquía. Sí, Turquía ha pasado de ser una democracia parlamentaria a ser ahora una presidencia con poderes absolutos. Y ya básicamente ya ni siquiera tan democrático, ¿verdad? Un país en donde la democracia ha venido siendo mancillada principalmente a partir del golpe de Estado que hubo hace ya casi 2 años, en donde precisamente ciertos sectores del ejército trataron de frenar a Erdogan, pero en una situación de estas de catch-22, como se dice, o sea, en inglés. Si triunfaban, se destruía la democracia turca, pero si eran derrotados, que eventualmente fue, este golpe de Estado fue derrotado, también iba a destruirse la democracia turca, puesto que Erdogan utilizó esta excusa o esta situación para
destruir básicamente la prensa independiente, destruir la independencia de los jueces y perseguir a opositores de una manera sin ningún tipo de escrúpulos. Ahora bien, ¿por qué Erdogan, a pesar de todo esto, sigue ganando elecciones? Porque es una máquina de ganar elecciones. Ha ganado repetidos elecciones, tanto cuando era primer ministro y ahora como es presidente, un referéndum para darle estos poderes ejecutivos a la presidencia. Y tiene que ver con la economía. En este caso, is the economic stupid, como decían allá en los 90 aquí en Estados Unidos. La economía turca se ha duplicado en tamaño desde que Erdogan llegó al poder por primera vez en el 2002. Los estándares de vida de los turcos se han disparado en los últimos años. La economía sigue creciendo a más del 7% anual. Y esto, por supuesto, que tiene muy satisfechos a grandes sectores de la población turca que no ven con tan malos ojos esta acumulación de poder alrededor de Erdogan hasta el tanto haya estas tasas de crecimiento sostenido. El problema es que eso se está acabando. Ahora el crecimiento turco está cada vez más sostenido por una explosión del crédito. El presidente Erdogan ha destruido también la independencia del Banco Central, obligando al Banco Central a mantener tasas de interés artificialmente bajas. Esto está generando esta inyección de crédito que por el momento está generando una bonanza económica, pero tarde o temprano sabemos cómo va a terminar esa historia. La inflación ya está por encima de 2 dígitos, por encima del 10%, y la inflación está por encima del 2% y el déficit de cuenta corriente también está muy alto. Eventualmente esta explosión de crédito va a tener que reventar y eso vamos a ver entonces una contracción o una caída sustancial de crecimiento turco. Habrá que ver entonces qué ocurre con Turquía en ese momento, con el apoyo popular de Erdogan, viendo lo que ha ocurrido en otros lugares en donde estos autócratas llegan al poder montados sobre una ola de crecimiento económico y luego cuando la economía empieza a contraerse se vuelven todavía más autoritarios. Podemos esperar entonces de que Erdogan se termine de convertir en un dictador. Y Turquía es un país importante, por eso arrancamos con este asunto. Además, como mencionaba Juan Carlos, es una de las 20 grandes economías del mundo. Además, importa porque tiene la segunda mayor armada entre los países miembros de la OTAN. Es un país que aspira a integrarse dentro de la Unión Europea, limita con Siria y con Irak y además tiene un rol muy importante dentro del mundo musulmán. Por eso empezamos por este asunto, porque tal y como está configurada ahora lo que llaman la nueva constitución después del referéndum de 2017, Erdogan no solo tiene ahora 5 años por delante, sino que en virtud de esta nueva constitución igual puede estar también en el poder hasta 2028, Raquel. Bueno, eso creo que es una mala noticia para las aspiraciones de desarrollo turcas en el sentido más básico de la palabra, ¿no? La perpetuación en el poder de los líderes políticos siempre trae malas consecuencias, sin importar la ola de crecimiento que mencionaba Juan Carlos. Me parece importante también simplemente citar que la OCDE ya ha advertido esta mañana que las condiciones en las que se llevaron a cabo los comicios no fueron igualitarias, con lo cual están de alguna forma respaldando los llamados de algún tipo de fraude que reclama la oposición, que todavía se ha negado a reconocer los resultados, y eso puede traer ciertas tensiones. Lo que sí es cierto es que en Turquía Erdogan acapara mucho respaldo social aún. Eso, como decía Juan Carlos, ha crecido en los últimos años y todavía puede crecer un poco más hasta que veamos cuáles son las consecuencias, ¿no?, de esta contracción y también de esta acaparación de todos los poderes del Estado. Me parece casi imposible considerar que sea una democracia pura y limpia a estas alturas, y veremos a ver hasta qué punto también los que han apoyado a la oposición van a las calles a defender su postura y los resultados. Veremos a ver si las tensiones también se incrementan, por no hablar de las tensiones con los kurdos, que tienen una relación tremendamente compleja. Y eso es algo que siempre hay que tener en consideración de cara al futuro que pueda desarrollar el país. Vamos a seguir pendientes de Turquía, efectivamente, como dice Raquel, esa reacción en las calles. Pero ahora cambiamos de asunto, vamos a devolver la mirada aquí a Washington, a Estados Unidos, porque todavía estamos intentando encajar todas las piezas del puzzle migratorio. Todavía hay mucha confusión aquí, no está muy claro qué va a pasar a partir de ahora, después de ese
cambio, ese giro en la política o ese aparente giro en la política del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, con su política de separación de familias inmigrantes en la frontera. Hoy tenemos un dato más, un dato nuevo, oficial, desde el Departamento de Seguridad Nacional, y es que todavía quedan alrededor de 2.000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres y que continúan separados de sus padres. Se calcula que alrededor de 500 ya han sido reunificados en este espacio de 6, 7, 8 semanas, pero todavía quedan alrededor de 2 niños que siguen separados de sus padres. Según la administración Trump, tienen todo controlado, saben exactamente dónde están los niños, dónde están las familias, y se podrá dar el proceso de reunificación en un plazo que no determinan, pero hablan de un plazo cercano. Pero sin embargo, Pepe López Zamorano, según la información que tenemos desde la frontera, de las agencias, de los organismos activistas pro inmigración, de abogados que están ayudando a estas familias, la reunificación ni es tan fácil ni está tan clara. Absolutamente, y me encanta que hayas usado la metáfora del rompecabezas, porque el problema aquí es que no es solamente añadir piezas, sino que el presidente necesariamente está quitando piezas en sus twitters, ¿no? Y vamos a explicar de qué se trata. Pero sí, tienes razón, el problema más importante que vemos ahora, relacionado con la reunificación de los menores, es la brecha que existe entre la historia oficial y la realidad en el terreno de juego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas ha dicho en el fin de semana que ha reunificado 522 menores de edad, pero se trata solamente de un pequeño grupo que no había pasado a todo ese proceso extendido donde son asignados al Departamento de Salud y después a la Oficina de Reasignación de Refugiados. Es ahí donde está el problema. Con los menores que ya están dispersos a lo largo de todo el país y que, como bien decías, abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas y otros más, tienen una dificultad absoluta para localizar. Y el proceso es tan bárbaro como el siguiente. Los inmigrantes indocumentados, algunos de los cuales están en camino para una adjudicación de asilo, solo reciben un teléfono 1-800 para tratar de localizar a sus menores. Venía escuchando la Radio Nacional Pública esta mañana de abogados que estaban esta mañana con el 1-800 y los abogados no podían hacer contacto con los menores ni tener información de los niños. Esto dista por completo de lo que está diciendo la administración, de que tiene un proceso perfectamente planchado. La realidad es que no es así. Aparentemente los niños están bien cuidados, de acuerdo con ciertos reportes, ¿no? Por lo menos en el aspecto de alimentación, les dan escolaridad, les dan juegos, obviamente no en el aspecto más traumático que es la separación. Pero además de están menores. repartidos por estados y, Pepe, también tenemos informaciones de que hay algunos padres que ya están empezando a ser deportados porque sus casos son prioritarios. Hay varios padres que ya están deportados, están contratando abogados en Estados Unidos y los propios abogados, aun sabiendo la localización del menor, fíjate lo peor de todo esto, no tienen un proceso claro para readjudicarlos, porque algunos menores, por ejemplo, hay un niño de 3 años, leí esta mañana, que ya está adjudicado a un hogar adoptivo, no encontraron familiares en los Estados Unidos. Entonces tiene que haber un proceso de regresión ahora para que sea readjudicado de este lugar adoptivo a la agencia de reasignación, al Departamento de Salud. Cuando estás hablando de un inmigrante indocumentado, ya en su país de origen, en este caso Honduras, sin recursos, sin dinero, sin la habilidad realmente de poder moverlo. Realmente es una crisis humanitaria. Yo creo que no deben satisfacer las explicaciones que está dando el presidente Donald Trump y todavía complicando más las cosas, y ahí me detengo, este anuncio que hace el fin de semana de que él prefiere que haya un proceso sin proceso debido, un proceso de retención y deportación donde no intervengan los jueces. Esto es el colmo. Precisamente, me lo dejas perfecto porque ahí es donde vamos. A los tweets del presidente. No sabemos mucho sobre la política y cómo se está implementando desde la administración, pero sí sabemos lo que opina el presidente de Estados Unidos porque lo tuitea y en las últimas horas ha lanzado un tuit en el que advierte sobre una invasión de inmigrantes en Estados Unidos y además ha asegurado que las personas que entren ilegalmente al país deben ser deportadas de inmediato, sin jueces ni procesos judiciales, con lo que básicamente Raquel está pidiendo deportaciones extrajudiciales. Pues sí, y tiene que ver con una falta de respeto hacia la ley, hacia los derechos que el derecho internacional les da a estas personas y también el derecho interno, ¿no? Porque una vez que han cruzado la frontera tienen derecho a pasar por un proceso legal justo, que bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones que esos procesos tienen un proceso de ejecución bastante lamentable, porque cuando se ejecutan a lo mejor pasan por los jueces en 70 niños en 2 horas, pero por supuesto es muy difícil defender un caso cuando tienes 3 minutos para hablar de cuál es tu situación y encima tienes 3 años. Pero evidentemente es algo muy preocupante que el presidente de Estados Unidos esté públicamente negándose a que
un ser humano tenga derecho al debido proceso. Es un derecho universal recogido en la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces deberíamos plantearnos con preocupación la manera en la que este señor está intentando minar los pilares del Estado de Derecho, como es el acceso a la justicia. Es algo muy, muy básico. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece tremendo cómo hemos desarrollado todo esto, cómo estamos asistiendo a esto, porque además es una crisis, pero es una crisis que ha creado él. Esto no estaba sucediendo antes y además, en contra de lo que él se vanagloria de defender, está generando una cantidad de gastos al Estado brutales, porque todos esos procesos que mencionaba Pepe suponen un coste altísimo para las arcas del Estado, de los estados, de las agencias de inmigración, de los procesos judiciales, por no hablar de los temas de salud. Entonces, bueno, es algo muy complejo. Juan Carlos, ponía el gasto sobre la mesa y aquí es donde te doy la palabra antes de cerrar este tema, también recordando un dato que me parece importante, y es que recordemos que la aprobación del presidente de Estados Unidos sigue sostenida en torno al 40%, que no es muy alta, pero es sostenida y eso es bueno, y entre los republicanos roza el 90% desde hace ya meses, y que con esta retórica antiinmigrante, cumpliendo básicamente una de sus grandes promesas, en realidad, visto desde la perspectiva de sus seguidores y de su núcleo duro de seguidores y votantes, lo que está pasando, están satisfechos con lo que está pasando. Varios puntos. La aprobación del presidente entre republicanos ha aumentado. La aprobación del presidente en general ha aumentado, está en 45%. Sigue siendo baja para niveles históricos de otros presidentes, pero para él es un nivel histórico, es el de los puntos más altos de su presidencia. Así que cada vez que nosotros en esta burbuja predecimos de que estos escándalos, de que esta mala publicidad que la administración está recibiendo por temas como sus comentarios racistas, sus comentarios contra habitantes de otros países, en este caso el trato que le está dando a los niños, va a afectarlo electoralmente, deberíamos de pensarlo dos veces, lamentablemente. Parece que a pesar de la retórica, a pesar de toda la reprobación que ha recibido por parte de propios extraños, la base del presidente está no solo apoyándolo con estas medidas, sino que está cada vez más entusiasta de ir a votar en noviembre. Cuando el presidente echa para atrás, cuando Trump echa para atrás, creo que fue el miércoles, ¿verdad?, que firmó esta orden para echar para atrás sobre el tema de la separación de familias, mucha gente dijo que había sido derrotado. Pero más bien, si vemos esto como un marcador de fútbol, va ganando 2-1 en este tema específico. ¿Por qué? Porque sí, echó para atrás con el tema de la separación de familias, pero su política de no aceptar, o sea, la orden de que los agentes fronterizos no aceptan las solicitudes de asilo, sigue en pie. Eso es lo que está forzando a muchos de estos inmigrantes a entrar de manera ilegal a Estados Unidos en lugar de ser procesados como solicitantes de asilo. Y la otra es la orden de no aceptar más el catch and release, que era que estos inmigrantes entraban, solicitaban asilo y luego se les dejaba entrar al país y con una fecha para luego venir a un juez y presentar su solicitud de asilo. Eso también sigue en pie hasta donde yo tengo entendido. Así que el presidente sigue ganando en este tema migratorio, a pesar de que mucha gente predice de que ha sufrido una derrota significativa. Ahora, yo creo que aquí hay un contrapunto. 10 segundos. Número uno, electoralmente los republicanos están de capa caída. Los datos duros es, perdieron la gubernatura de Nueva Jersey, la de Virginia y el escaño senatorial de Alabama, además de muchas locales. Y de facto, Juan Carlos, yo creo que el presidente perdió en migración, porque la política de catch and release ya existe otra vez. La tolerancia cero no existe más. La patrulla fronteriza tiene ya la discrecionalidad de determinar cuáles van a procesos criminales y no tienen manera de canalizarlos criminalmente porque no hay ni jueces ni espacios de detención. Sabremos cómo afecta todo esto porque hay elecciones en este país en noviembre. Seguiremos hablando de este asunto, pero ahora hacemos un corte y regresamos enseguida a Club de Prensa. No se vayan. Aquí regresamos a Club de Prensa en NTN 24 y vamos a hablar ahora de México porque ya quedan pocos días para las elecciones presidenciales del 1 de julio y acaban de llegar ya al país, acaba de llegar la misión de observadores de la OEA que está encabezada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y está integrada pues, por más de 60 expertos de una veintena de países. Lo que van a hacer ahora es un análisis sustantivo de todo este proceso electoral y se van a desplegar por diferentes puntos del país. Mientras, Andrés Manuel López Obrador
sigue liderando las encuestas y además con una ventaja muy cómoda y muy holgada. Por eso, Juan Carlos Hidalgo, hay mucha gente que ya da por ganador seguro al candidato de Morena. Esta misión de observación habría tenido una papa caliente en sus manos si las encuestas señalaran una elección más apretada. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos de que en el pasado Andrés Manuel López Obrador no ha aceptado derrotas, y entonces si hubiese sido una elección más apretada en donde por alguna casualidad, alguna circunstancia gana, ya hubiera sido Mitt, hubiera sido Anaya, es probable que hubiéramos tenido algún tipo de cuestionamiento sobre la integridad de la elección. Además, no olvidemos de que tenemos al PRI de vuelta en el poder. El PRI en este sexenio ha demostrado haber incurrido en muchas de las malas prácticas del pasado, y quién quita que la manipulación electoral siga siendo parte de su repertorio en este gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, las encuestas muestran una ventaja abismal por parte de Andrés Manuel López Obrador. Las cartas básicamente están echadas. Y la pregunta ahora más bien es el control del Congreso. ¿Con qué tanto apoyo va a llegar su partido Morena y sus aliados al Congreso? Y también eventualmente si Andrés Manuel López Obrador, tal vez robando apoyos del PRD, robando apoyos de Alianza Ciudadana, robando incluso apoyos de algunas figuras del PRI, pueda terminar con una mayoría importante en el Congreso que le permita hacer cambios sustanciales a México. Raquel, ¿crees, como dice Juan Carlos, que ya están todas las cartas echadas en México, que está todo decidido ya? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que es muy difícil que se salve esa brecha tan grande que hay en las encuestas, porque además tampoco hay ninguna que lo rebata, con lo cual no ocurre como en las elecciones de Colombia, que había ciertos márgenes que se estrechaban, alguna posible sorpresa. En México llevamos meses con la misma tendencia en las encuestas y sería muy complicado, muy difícil que incluso explicarlo si se diera la vuelta, ¿no? Y podría hasta haber dudas sobre el proceso electoral. Con lo cual, no creo que haya ninguna sorpresa. Me parece más interesante ver cómo se va a manejar también el proceso del legislativo, porque ahí es donde al final se realiza el control de poder y el equilibrio de poder. Pero creo que efectivamente López Obrador será el presidente de México. Pepe, hay un artículo hoy en portada del País, del diario español El País, que dice que han muerto en todo este proceso electoral 46 contendientes asesinados, que es una cifra más alta que en otras convocatorias, y se pregunta si el país se ha acostumbrado a la violencia, porque obviamente la violencia y la corrupción han sido dos de los ejes en esta campaña electoral. ¿Cómo valoras esas cifras? No, absolutamente no. Nunca debe verse esto como una normalidad y es sumamente preocupante, no solamente, Dori, por el número de personas muertas, candidatos específicamente, que además atañen a todos los partidos políticos, a todas las edades, sino por el hecho de que de acuerdo con algunas contabilidades, más de 200 candidatos han renunciado precisamente a raíz de esas amenazas. Ha habido recuentos, más de 200, ha habido recuentos de algunos candidatos, por ejemplo, en los estados más calientes, específicamente el estado de Guerrero, donde los candidatos tienen que hacer las campañas inmersos o en protección policial o dentro de la misma multitud para evitar ser objeto de algún tipo de amenaza del crimen organizado. Y las razones pueden ser muchas, porque han combatido el crimen o porque no han sido cooptados por estas organizaciones criminales o porque tienen la percepción de que pertenecen al otro grupo criminal, pero con lo que sea, obviamente esto es una mancha muy fuerte al proceso democrático, porque de facto, y eso lo opinaron algunos juristas este fin de semana, es como si el crimen organizado estuviera decidiendo quién va a ser los candidatos por efecto de las amenazas. Muchas personas han resistido, muchas personas han tenido mucho valor cívico de continuar haciendo campaña a pesar del peligro para su integridad física, pero muchos han dicho no puedo hacerlo, porque hay precedentes de que una mujer entraron a su casa, una candidata, y la asesinaron dentro de su casa, a otros los han sacado y los han ejecutado en media calle. Vamos con toda la idea de dejar un mensaje muy claro por parte del crimen organizado, y por desgracia, obviamente, en este tipo de incidentes como en otros, pues la cifra de impunidad, la tasa de impunidad ha sido muy alta. Así que yo creo que es una mancha al proceso. Yo tengo la expectativa de que sea un proceso transparente y limpio, ¿no? De que estas expectativas de que hubiera algún tipo de irregularidades no se hagan así. Ya no estamos como en México en otras épocas donde sí inventamos toda esta serie de urnas embarazadas y unos términos realmente pues ofensivos, ¿no? Para hablar de todas las truquerías y mañas que se había. Yo tomo de buena fe los compromisos de las dirigencias de los partidos. Lo que me preocupa más, conociendo mi país, es lo que hagan en los niveles locales, muchas veces a niveles municipales, que no hacen caso de lo que se les diga desde las dirigencias, y cada cacique local, cada local quiere hacer lo que quiera.
Pero afortunadamente hay, y me doy cuenta, una sociedad civil muy activa, muy participativa, y yo espero que sea una jornada civil intachable. Están los observadores allí, ojalá sea una elección a prueba de toda duda y que gane el ganador, vencedor. Que gane el vencedor. Seguiremos pendientes de las elecciones en México, ya solo quedan unos días hasta el 1 de julio y seguiremos hablando de este asunto aquí en Club de Prensa, pero pasamos a un último asunto de hoy, porque también queremos hablar en este programa de Arabia Saudí, donde por fin, y después de muchas protestas, las mujeres ya pueden conducir automóviles, ya pueden manejar. Ocurrió ayer, domingo, se levantó la prohibición que pesaba sobre este país, que como saben es ultraconservador, y de hecho las mujeres, después de décadas esperando, ni siquiera esperaron al domingo por la mañana, muchas al filo de la medianoche, en cuanto se levantó la prohibición, ya salieron a conducir con los automóviles, porque es un momento importante. Hablan de libertad, hablan de gran cambio, esto puede afectar incluso a sus carreras profesionales o a la independencia profesional, el hecho de poder conducir, y de un momento histórico para el país, porque Raquel, Arabia Saudí era el último país del mundo donde todavía estaba prohibido para las mujeres. A mí es que me parece increíble que hoy, en el año 2018, estemos hablando de esto, pero bueno, en primer lugar, pues sí, es un motivo de celebración, pero hay que también hacer el análisis inverso, ¿no? ¿Cómo hemos tardado tanto en llegar a este punto? ¿Cómo podemos estar alegrándonos de esto en este punto de la historia? Siempre me ha parecido muy grave cómo la comunidad internacional mira con condescendencia a Arabia Saudí. Es un país en el que se cometen graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática, pero por lo menos esta apertura al tema de la conducción no solamente les da una apertura hacia el desarrollo profesional, también hacia el desarrollo personal, la capacidad que pueden tener ellas de manejar sus vidas con más independencia, no depender de un hombre que las mueva, que las transporte de un lado a otro, y yo creo que digamos, se abre una ventana de esperanza también para las mujeres saudíes que quieran tener más autonomía en sus vidas. Desde luego no es una mala noticia, pero creo que también hay que hacer la lectura inversa. Y que todavía queda mucho por hacer. Juan Carlos, esta reforma o este cambio se enmarca dentro de ese camino de reformas hacia 2030 que está emprendiendo el país, pero como dice Raquel, todavía quedan muchos cambios por hacer, específicamente con el tema de las mujeres. Habrá que ver el futuro de estas reformas del príncipe de la corona, Mohammed bin Salman, que es el que ha impulsado esto. Recordemos que hace poco también se permitió la apertura de cines en Arabia Saudita, que también eran prohibidos. Entonces hay que ver el futuro de estas reformas y ver la reacción de la sociedad civil a las mismas. Es interesante porque Alexis de Tocqueville, en su famoso libro Democracia en América, advertía de que el momento en que un país es más vulnerable a una revolución es cuando empieza a abrirse, empieza a reformarse. Así que es interesante ver qué reacción va a tener las fuerzas ultraconservadoras en la sociedad saudí ante estos cambios, porque podríamos estar tal vez dentro de unos años experimentando un retroceso importante. Ojalá que no sea ese el caso. Pepe, escuchando este debate, es cierto que se hace un poco raro estar en el año 2018 y que tengamos que estar hablando de esto todavía. Absolutamente, ¿no? Es increíble. Y a mí también me llama mucho la atención muchas veces el doble estándar que hay, ¿no? Sobre todo en el mensaje de protección de los derechos humanos de los Estados Unidos, que ha sido extremadamente duro con algunos países y ha sido absolutamente laxo en criticar todavía estos déficits que existen en lugares como Arabia Saudita. Entonces, confirma mucho esta idea de que Estados Unidos no tiene intereses, no amigos, sino intereses geopolíticos, ¿no? La idea de que con muchas de estas sociedades, cuando quiere tener buenas amistades, se ignora por completo el tema de los derechos humanos y las garantías individuales. Y ahora vamos a hacer una pausa publicitaria. No se vayan porque vamos a regresar aquí a Club de Prensa, además, a hablar del Mundial y de fútbol. Aquí regresamos a Club de Prensa y voy a compartir una cosa con ustedes. Generalmente durante las pausas publicitarias, lo que hacemos todos aquí en este estudio es revisar los teléfonos, si Trump ha tuiteado algo, si ha ocurrido alguna última hora en el mundo, si alguien tiene que salir corriendo, porque ya saben cómo está Washington en los últimos tiempos. Pero hoy no, ni en los últimos días tampoco. Lo que hacemos durante las pausas es revisar los teléfonos para ver cómo van los partidos del Mundial. Eso es exactamente lo que estaban haciendo ahora Pepe López Zamorano y Raquel Godos. También estaba consultando el teléfono Juan Carlos Hidalgo. Le hemos preguntado si estaba pendiente del partido de Uruguay. Nos ha dicho que no, que estaba revisando una cita del Quijote. No tengo muy claro si eso era verdad. No era verdad. Vamos a empezar por las buenas noticias. Empezamos, Raquel, por los 3 golazos de Colombia a Polonia este fin de semana. Bueno, creo que es una muy buena noticia para los colombianos que la selección se ha reivindicado con buen juego, no solamente con buenos goles, sino
con firmeza en la estrategia, que Pekerman haya sabido encauzar al equipo, las líneas, los espacios, jugar como es debido, y es un golpe de seguridad, ¿no? Esperemos que esa seguridad tampoco haga que se bajen la guardia de cara al partido de Senegal, se la juegan todo con Senegal, pero Colombia está viva y además dando buenas sensaciones, no como con el primer partido, que fue un poco lamentable. Y también está celebrando, habrás celebrado mucho este fin de semana, Pepe López Zamorano, Yo con estoy México. con México estoy muy contento, obviamente derrotamos a Corea del Sur. También estoy muy contento con Colombia, realmente fue un partidazo, especialmente James Rodríguez hizo un partido de película. Pero estoy muy preocupado, fíjate, le ganamos México, le ganamos a Alemania. Un partido histórico, nunca le habíamos ganado en Copa del Mundo, ni creo que nunca le habíamos ganado. No, le ganamos a Corea del Sur. Sí. Y a pesar de eso, no hemos clasificado para la siguiente ronda. Hablábamos en nuestro club de prensa de WhatsApp de la aritmética de la esperanza, así que todavía hay una posibilidad, espero que remota, que si Alemania le gana a Corea del Sur y Suecia nos gana, estaríamos en graves problemas, pero no creo eso. Estoy muy convencido que México va a continuar haciendo un gran papel. Estoy convencido que vamos a derrotar a Suecia y ya estoy preparado ahí para ver el partido. Vamos a explicar, Pepe, a los espectadores qué es eso de la aritmética de la esperanza. También pensando en Argentina, que también están muy con estos números de la esperanza estos días. Es algo de lo que los mexicanos estamos muy familiarizados porque de repente no pasamos con grandes números a las rondas clasificatorias. Entonces siempre estamos pensando que si el equipo tal pierde y nosotros ganamos y en una diferencia de gol hay la posibilidad de que si el otro gana y el otro gana, entonces siempre estamos con los nervios de punta, que es parte de la emoción del fútbol, ¿no? En este caso vamos bien, pero bueno, no se sabe hasta el último momento. Juan Carlos, están siendo unos partidazos. Normalmente las primeras partes de los mundiales son así, pero estamos viendo unos partidazos de verdad, como el de Colombia. Sí, lamentablemente la aritmética de la esperanza no le da a Costa Rica para tener esperanza alguna. Ha sido un torneo bastante decepcionante para los ticos, especialmente por la estrategia del entrenador, Oscar Ramírez, que ha sido una estrategia ultra defensiva. Solo hemos hecho 1.5 remates a marco por partido, o sea, es imposible tener mayor esperanza para ganar, especialmente cuando enfrentar rivales como Brasil y ahora nos toca Suiza, que también es uno de los equipos más fuertes del mundo. El gran temor que tenemos los ticos es que nos vamos a ir sin celebrar un solo gol. Eso sería ya el colmo de la tragedia. Sí. ¿Cómo lloraban los panameños ayer porque marcaron el gol, no? Imagínate, estaban tan felices. Celebraron como que si hubieran ganado el campeonato, pero por lo menos celebraron un gol. Imagínate lo que es ir a un mundial sin celebrar un gol. Así que ojalá que eso cambie para el miércoles y por lo menos, ojalá derrotemos a Suiza y por lo menos metamos un par de goles. En cuanto a los demás equipos, bueno, muy contento por Colombia, ayer fue un partidazo también, me preocupa un poco la condición física, se ve que algunos jugadores están teniendo problemas para correr los 90 minutos. Y sobre México, bueno, a ver cómo les va el contra Suecia. Te veo dudas. Oye, veo, sí, ¿no? Para empezar, en el WhatsApp del Club de Prensa recordarás que dijo que estaba genéticamente predispuesto a apoyar a Corea del Sur. Creo que eso me dejó la confirmación de que Juan Carlos quedó un poquito trastornado por las derrotas de Costa Rica, pero espero que asumas tu latinoamericanismo y apoyes a los candidatos del continente. Yo dije que cuando se trata de fútbol yo soy un nacionalista al estilo Bismarck, así del siglo XIX, y es imposible para un costarricense común y corriente, por lo menos habrá sus excepciones, pero es imposible apoyar a México entusiastamente en un mundial. Yo sí apoyo a Costa Rica, ojalá haga un mejor papel. Bueno, y vos sos un mejor hombre que yo. De los compañeros. Para cerrar, en 30 segundos, Raquel, ¿de qué tenemos que estar pendientes esta semana de mundial? Bueno, hoy a ver quién clasifica entre Uruguay y Rusia. Parece que Uruguay va a ser cabeza de grupo porque va ganando 2-0. Y entre uno de esos dos se cruzará con España y Portugal, que juegan esta tarde en un rato. Y luego, pues sobre todo Argentina, que estamos todos aquí apretadamente porque queremos que Argentina pueda pasar, que Rafa Matus no venga llorando a los programas y conseguir, por lo menos que ahí la aritmética de la esperanza le dé un chance a Argentina, porque un mundial sin Argentina pues no tiene la misma gracia. Mañana hablaremos de Argentina, a ver si tenemos algún motivo de celebrar, o Rafa Matus tiene algún motivo de celebrar. Muchas gracias, Pepe López Zamorano, Raquel Godos y Juan Carlos Hidalgo. Hasta aquí llega nuestro club de prensa de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Estamos celebrando, ya ven, muchas causas de celebración hoy, desde el fútbol y las victorias de Colombia y de México, a este premio Emmy que se lleva este programa, Club de Prensa, y que le estamos guardando aquí religiosamente al director, a Juan Carlos Iragorri, cuando regrese. También muchas gracias a ustedes por estar no solo hoy en este programa, sino estos 7 años de programa, porque también queremos compartir este premio y esta alegría y esta celebración con todos ustedes. Y regresamos mañana, también les esperamos aquí en Club de Prensa. Que tengan ustedes un día estupendo y nos vemos mañana de nuevo.